Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Pues es un gusto y un honor compartir aquí el conversatorio con actores tan reconocidos y experimentados y con profesores y colegas también del colegio, egresados del colegio también, exalumnos queridos de 10, ¿no? En fin, y el tema de nuestra mesa, que para mí es importantísimo, porque se va a hablar en esta mesa o se va a conectar con el tema de los procesos de la actuación o del actor en la época de la inmediatez. Y creo que tratándose de el teatro, que es una actividad artesanal, un arte sí que tiene que ver con el hacer en el tiempo, pues es un tema que a todos nos interesa muchísimo. Entonces, qué bueno que están llegando, ¿verdad? Y vamos a dar inicio a la mesa. Les voy a permitirme presentarlos brevemente para que todos sepamos quién nos está exponiendo su punto de vista. La primera, de aquel lado, es la doctora Dulce Alejandrina Galván Camacho, que es maestra de este colegio. Querida maestra. Y bueno, es especialista en teatro latinoamericano del siglo XX y creación colectiva, ha sido ponente en foros internacionales y es actriz, o sea que es de las nuestras, ¿ok? Desde el 2008. Y también ha trabajado en producción y dirección y es codirectora en Movimiento Teatro, la compañía premiada, con presencia internacional, y bueno, ella publica en libros y revistas académicas y es nuestra maestra en este colegio, tenemos ese privilegio, ¿no? Después, aplaudan. Para que el ambiente empiece a despertarnos después de la comida. Y la siguiente maestra es Marely Domínguez Hernández Chávez. Ella fue alumna mía de 10, ¿no? Y bueno, es creadora escénica y también es docente. Y su trabajo se centra en los procesos de actuación, la pedagogía creativa y el clown como dispositivo escénico contemporáneo. Entonces va a estar muy interesante su ponencia también. Y el siguiente es el director, dramaturgo, actor, docente y no sabemos qué más, ¿no? ¿No? Guillermo Amador Herrera, ¿no? Bueno, él es fundador de Teatro Desde la Nada y ha presentado su trabajo en los foros como El Milagro, Sergio Magaña y Casa de la Paz, y ha trabajado con varios directores, con Claudio Valdescuri, Luis Mario Moncada, Legom. Dirige desde hace unos años un taller de formación actoral y bueno, fue profesor adjunto en la UNAM y coordinó el taller de teatro Canero en el Reclusorio Sur. Y dirigió el film Amor Libre, para verlo, ¿no? Y participó en el taller de guión Netflix Ciudad de México 2025. Mucho gusto y bienvenido. Bueno, y finalmente aquí a mi izquierda tenemos a un actor con toda la experiencia y actorazo, ¿no? Herando Eloy González, ¿no? Que de verdad es un honor que estés acá. Y bueno, ya se imaginarán todos los premios y su trayectoria en el teatro experimental y universitario, así como en el cine, y ha trabajado con directores que ya quisiera uno, como José Caballero, David Holguín, Luis de Tavira, en más de 40 montajes, y para algunos ha compuesto música original, porque Eloy o Herando también es músico, además de actor. Entonces, pues muchas gracias, Herando, por estar acá y bienvenido.
Ok, entonces voy a dar la palabra a cada uno de los maestros que están aquí con nosotros y al final vamos a tener el conversatorio y entonces vamos a tener la ronda de preguntas y de diálogo entre los que estamos acá y los que estamos de aquel lado. ¿De acuerdo? Entonces le doy la palabra, el Dulce. Gracias. Sí. Muchas gracias, gracias a todos, a todas, a todes. Un placer compartir esta mesa con mis colegas. Yo quisiera empezar con Brecht. Y quisiera empezar con esto, ¿no? Una imagen que nos es familiar a todos los que estamos aquí, que es un espacio de convivio, pero en nuestros bolsillos llevamos un universo de estímulos instantáneos, ¿no? Llevamos la posibilidad de la evasión inmediata. Llevamos la inmediatez. Hoy la actuación y el teatro no solo compiten con Netflix, compiten con el scroll, compiten con la satisfacción efímera de un like, con una sobrecarga informativa que nos hace pasar de una tragedia humanitaria a un video de un gato en menos de un segundo. Frente a ese panorama me pregunto, ¿qué hacemos los actores, las actrices, los creadores escénicos? ¿Cómo planteamos frente? ¿Cómo ejercemos nuestra función política y poética cuando la atención del mundo es un recurso cada vez más escaso y fragmentado? Chiquito bebé, Bertolt Brecht. Para abordar estas preguntas, propongo un diálogo con un fantasma necesario, un clásico incómodo, Bertolt Brecht. Y propongo que lejos de ser una reliquia, su método puede ser nuestra mejor herramienta para navegar y sobre todo para intervenir en esta era de la inmediatez. Mi hipótesis es simple y arriesgada. La solución a la inmediatez no es la lentitud, sino la interrupción consciente. Y para eso, Brecht es nuestro mejor aliado. Primero, definamos nuestro campo de batalla. ¿Qué es la era de la inmediatez? No es solo la velocidad, es la ilusión de que todo está disponible ahora, sin esfuerzo, sin contexto. Es la cultura del skip, del resumen de 30 segundos, de la emoción instantánea que se desvanece con la misma rapidez. Es un torrente que nos empapa, pero que no nos moja. Nos da información, pero no nos forma. Nos da emociones, pero no nos conmueve profundamente. Ahora, pongamos esto bajo la lupa de Brecht. ¿Qué buscaba el teatro épico? Fundamentalmente, combatir la pasividad. Brecht detestaba el teatro culinario, ese que el espectador consume y digiere sin pensar, identificándose emocionalmente con los personajes y saliendo del teatro con la misma conciencia con la que entró. Para Brecht, la catarsis aristotélica es una trampa. Un espectador que llora es un espectador que se purga de su emoción y por lo tanto no actúa. La era de la inmediatez es la quinta esencia del teatro culinario, pero expandido a la vida entera. El scroll es la forma perfecta del consumo pasivo. Pasamos de un drama a una comedia, de una noticia de guerra a un tutorial de maquillaje, en un flujo que nos impide detenernos, analizar, establecer conexiones casuales. Si Brecht viviera nuestro tiempo, no atacaría la tecnología, sino el uso que hacemos de ella. Adueñarnos de los medios de producción. Nos preguntaría, ¿dónde está la duda en ese flujo? Desde este momento para decidir que esto no es natural. ¿Esto podría ser de otra manera? Su concepto es clave. El efecto del distanciamiento buscaba precisamente esto, cortar la identificación automática para instalar una pregunta. Entonces, ¿cómo traadaptamos el efecto del distanciamiento al siglo XXI? ¿Cómo hacemos para que ese espectador atrapado en el scroll se detenga, mire la estructura y no solo la anécdota? Yo propongo 3 vías metodológicas para el actor. El corte digital o la interacción que incomoda. El efecto del distanciamiento era que el actor que salía del personaje para hablar con el público
o el cartel que contextualizaba la obra. Hoy, este corte puede ser la interacción con el dispositivo del espectador. Imaginemos una escena de precariedad laboral que es abruptamente interrumpida por una proyección en tiempo real de estadísticas de desempleo juvenil, los índices de la bolsa o incluso los hashtags de moda sobre la salud mental. Ahora les pido a todos, ¿quién ha usado una aplicación esta semana para pedir comida? Ahora abran sus teléfonos y miren en la aplicación cuánto ganó el repartidor por haber entregado esa comida. Esta herramienta digital, que usualmente es un vehículo de la distracción, se puede convertir así en una herramienta de revelación. La segunda vía metodológica, el gestus viral, el cuerpo como archivo social. Para Brecht, el gestus era la actitud corporal que revelaba una relación social. El saludo militar o encogerse de hombros. En la era de la inmediatez, nuestro cuerpo está avanzando por nuevos gestos. Gestos como hacer scroll con el dedo, una mirada absorta, es el gesto de la insatisfacción perpetua. El gestus de la selfie es la construcción ansiosa de la identidad para ser validada. El gestus de leer un mensaje y sonreír o fruncirle a una pantalla. El actor brechtiano contemporáneo debe entrenarse para mostrar estos gestos, no como naturales, porque no lo son, sino como construcciones sociales. Debe exagerarlos, repetirlos, ponerlos en un contexto que revele la ideología que contienen. La soledad de la multitud digital, la presión por la productividad, la ansiedad por la validación. Como tercer vía propongo la construcción dialéctica en la virtualidad. Brecht trabajaba con la contradicción. Un personaje no es uno, es un campo de fuerzas. En la virtualidad, esta dialéctica puede ser explotada al máximo. Podemos construir, por ejemplo, lo que yo llamo tweets o likes escénicos. Escenas cortas, autónomas, que funcionen como tesis o antítesis. Escena 1, por ejemplo, un influencer de TikTok diciendo: con este hack de productividad yo facturo 10,000 likes en un mes y tú también puedes hacerlo. Actitud, hipervitamina, felicidad, obligatoria, por supuesto. Escena 2, el actor frente a la cámara, mirando fijo. Lee, sin emociones, los datos del INE sobre el salario medio y el costo del alquiler en la Ciudad de México. El montaje de estas dos escenas crea un tercer elemento, la pregunta del espectador. El actor ya no representa un personaje, sino que presenta fragmentos de discursos sociales, obligando al público a hacer el trabajo dialéctico de unirlos. Y esto no es solo un producto final. La forma de crear debe ser consecuente con el contenido. Si queremos un teatro que despierte conciencias, el proceso de creación no puede ser una réplica de estructuras de poder que criticamos. Por lo cual, nuestro medio de producción se debe modificar. Y propongo 3 técnicas de ensayo en y para la virtualidad. El consenso interrumpido. Usar herramientas digitales para la toma de decisiones horizontales en un ensayo. Un grupo de WhatsApp, por ejemplo, un documento compartido, una votación anónima por celular para decidir el rumbo de una escena. Pero ojo, con una regla, las decisiones no se toman en la inmediatez, sino que la herramienta digital sirve para visibilizar las contradicciones del grupo, para llegar a un consenso crítico. El público como productor del ensayo, sumar fragmentos de ensayo a una plataforma privada y pedir a un grupo focal, por ejemplo, que comenten, no desde el me gusta, sino desde la pregunta: ¿qué relación social ves aquí? ¿Qué te gustaría preguntarle a este personaje?
Estas respuestas se vuelven material de trabajo para la siguiente sesión y así consecutivamente. El espectador no espera pasivo en la sala, su mirada ya está interviniendo en la construcción de la obra. Como tercer punto, propongo la bitácora digital de contradicciones. Cada actor lleva un registro en audio, en video, en texto de sus propias contradicciones con el material. Me cuesta hacer este gesto porque yo también soy adicto al celular, o esta escena me parece simplista. Esta bitácora se comparte, se discute en el ensayo, en el primer espectador crítico de sí mismo, utilizando la inmediatez del registro para profundizar y no para simplificar. Pero todo esto tiene un riesgo enorme y sería muy irresponsable de mi parte no mencionarlo. El desafío principal es la sobresaturación emocional y cognitiva. Nosotros los actores estamos tan inmersos en la era del scroll como nuestros espectadores. Al trabajar con estos temas, corremos el peligro de quemarnos, de caer en el cinismo, en la parodia fácil. La sobreexposición a la realidad, sin un método que nos proteja, puede llevarnos al agotamiento, a la no conciencia. La pregunta es, ¿cómo nos distanciamos de nuestro propio material sin caer en la indiferencia? ¿Cómo mostramos el horror del mundo sin convertirlo en un espectáculo más que se consume y se olvida? Aquí es donde el método de Brecht se vuelve paradójicamente un acto de autocuidado. El distanciamiento no es frialdad, es una pausa para poder respirar, pensar. Es la herramienta que evita que la emoción nos desborde y nos impida actuar. Es, si se quiere, un mecanismo de defensa profesional y ético. Volvamos al inicio. Estamos en la era del scroll, del flujo imparable. Frente a esto, el actor brechtiano contemporáneo no puede ni debe competir con la velocidad. No vamos a ganarle al algoritmo en la capacidad de generar estímulos. Nuestra tarea es otra. Nuestra tarea es ser interruptores, ser el corte de flujo. La inmediatez nos da el contexto, el material, el gestus cotidiano, pero nuestro trabajo es tomarlo, mostrarlo en el escenario físico o virtual y mediante el distanciamiento, mediante la pregunta, mediante la contradicción, detener el tiempo lo suficiente para que el espectador pueda pensar. No se trata de rechazar el celular, la pantalla, el tic-tac. No se trata de utilizarlos como un opio, sino como un catalizador de la conciencia. Se trata de hackear la herramienta de la inmediatez para devolverle al espectador su capacidad de duda y finalmente su capacidad de acción. El actor en este esquema deja de ser un intérprete. El actor en este esquema deja de ser un intérprete de emociones para convertirse en lo que siempre debió ser, un provocador crítico. Alguien que con su cuerpo y su voz en la mitad de un torbellino de estímulos levanta la mano y dice, alto, miren esto. Esto no es natural, esto tiene una causa. Y ustedes y yo podemos ser parte de este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dulce. Apunten sus preguntas, porque están muy buenas. Bueno, a mí me aparecieron muchas dudas, ¿no? Y voy a darle la palabra ahora a la maestra Marely. También vas a... Ok. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a iniciar con... Espero que me dé todo el tiempo, pero voy a iniciar antes de la presentación con un dispositivo, no lo quiero llamar dinámica, sino un dispositivo de presencia. Entonces, para eso quiero que me ayuden a cerrar los ojos, quien guste. Quien quiera, quizás podemos cerrar los ojos, solo 1 minuto va a durar este dispositivo para notar que existe dentro de mi respiración. Entonces,
Puedo llevar, si me es más sencillo, quizás mi mano derecha al estómago, al diafragma, para poder hacer conexión más fácil y saber si estoy respirando desde ahí. Y quizás la otra mano en el pecho. Y ahí puedo inhalar y exhalar sin juzgar cómo estoy respirando. Simplemente observo. Quizás estoy respirando rápido, quizás estoy respirando lento, quizás mi respiración esté agitada o quizás empiezo a experimentar no solo mi respiración, sino cansancio, agotamiento o incluso calma, satisfacción. Cualquier cosa que experimente, la siento y vuelvo a mi respiración. Y observo si mi respiración cambió, si mi respiración es más profunda, si mi respiración se encuentra incluso agitada, como la sienta. Y puede que exista algún otro tipo de sensación. No la juzgo, simplemente la observo. Y cuando esté lista, listo, puedo ir soltando poco a poco las manos y simplemente quedarme ahí en la presencia de cómo estoy hoy. Lo puedo nombrar con una sola palabra para mí misma, para mí mismo, lo que haya descubrido, si estoy cansada, si descubrí que estoy agotada ahorita en la reunión o que al contrario puedo estar pensando en la compra que tengo que hacer en la noche o en la compra que tengo que hacer mañana. Cualquiera de esas cosas que pasen por mi mente, las despido con una última inhalación y una exhalación. Y quizás empiece a abrir los ojos para estar en la presencia de mi cuerpo, para poder iniciar la presentación. Bueno, pues espero que hayan identificado algo, no sé qué, pero algo que haya pasado en sus cuerpos. Y bueno, este dispositivo es muy sencillo para generar la presencia, ¿no? Porque a veces están los sentidos activados, pero en la mirada está el 98% de la atención. Entonces ahorita es muy interesante por qué pasa el scroll, por qué tantas cosas, porque claro, quien creó redes, pues se quedó ahí como si tengo 97, pues la uso toda, ¿no? El 97% de la atención. Pero cuando cerramos los ojos, se activan otras atenciones, como el tacto, incluso alguien si percibió el olfato o cualquier cosa que hayan percibido. Es por eso que inicié con en este dispositivo para llamar a la presencia de nosotras mismas, de nosotros mismos, a estos 15 minutos que no se puede a lo mejor explicar tanto de un método o lo que sea, pero bueno, vamos a intentarlo. La ponencia es la metodología del clown, procesos de actuación y presencia en la era de la inmediatez. Ahora, pues la escena contemporánea se caracteriza por este presente de aceleración, inmediatez sobre estimulación, pero también una productividad del cuerpo en los círculos de actuación, que cada vez estamos con una sobreexigencia. No sé, seguramente aquí hay muchas actrices, actores que sobreexigimos a nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros procesos escénicos. Entonces, no solo son procesos escénicos, sino que parte de lo que comentaba, ¿no? Es lo que existe en mi vida y lo que existe en mi proceso de actuación y lo que existe en la obra, todo está premiado por esta aceleración, ¿no? Y esta sobreexigencia y sobreestimulación. Por eso me pareció interesante iniciar con este dispositivo de presencia, porque es lo que nos lleva a nosotras, cerrando los ojos. Bueno, el marco conceptual de mi investigación cubre desde el clown, la historia, la importancia y el legado, la figura arquetípica social y teatral, y esto haciendo un puente entre metodologías actorales que son muy importantes para poder saber qué hacemos hoy. Creo que es importante saber desde qué metodologías venimos en la actuación. Entonces es por eso que lo menciono. Con los ejes metodológicos, pues más grande, que es el primero que se pone a investigar sobre esto, que es Stanislavski, y que a veces
o al menos cuando yo inicié la carrera, no le había leído y simplemente escuchaba a los maestros y decía, claro, esto es Stanislavski, tengo que sentir mis emociones para después expresar y poder actuar desde ahí. Cuando lo leí me di cuenta que no, y que estaba totalmente errada pensando en que desde ahí iba a crear, ¿no? Cuando me doy cuenta que también las traducciones ni siquiera son como una meta a la que se tiene que llevar a base de mi vivencia, sino que él hablaba de tareas, otra tarea, una acción, otra acción, y de la atención. Él empezó a hablar de la atención, círculos de atención. Bueno, ahí solo una probadita para después conectarlos. Bueno, ¿cómo se conecta con la investigación? El payaso, históricamente es necesario para mí mencionarlo, que inicia, no como ahora estamos premiados del payaso que muchos conocemos, que es en fiestas, el payaso de circo, y tampoco empezar con el clown, que es este payaso pedagógicamente hablando desde el teatro. Sino empecé con esta investigación desde la figura del Heyoka, que era un payaso sagrado en Norteamérica, bueno, en esta parte del norte. Se utilizaba este Heyoka y también en Mesoamérica. En Mesoamérica el payaso sagrado era visto dentro de la comunidad no como un chamán que nos iba a conectar con la divinidad, sino simplemente con alguien que nos iba a hacer reír. ¿Por qué? Necesitábamos reírnos para crear comunidad y vivir en comunidad y llegar de un punto a otro. Y cuando íbamos de un punto al otro y estaban cansadas las personas, el Heyoka tenía su punto clave, salía, los hacía reír y de repente todos tenían ánimo para seguir caminando, sin tenían que caminar, o para poner atención al sacerdote, chamán o a la persona que nos iba a conectar con la divinidad y poder estar tranquilos. Entonces, desde ahí me parece importante seguir esta línea histórica para ver por qué es importante hoy, si era importante hace tantos años. Y en todas las culturas, en China, en Japón, en todas las culturas existe una figura de payaso sagrado. En este caso, lo más cercano es en América del Norte, los Heyokas. Viene la transformación histórica en el tiempo con algo muy bonito que es esta figura cósmica que nos lleva al estado en presente, porque claro, cuando vemos a una persona que nos está haciendo reír, no podemos evadirnos en otro lado porque nos está haciendo reír y la risa se comparte y explota. Entonces ahí está el presente. Bueno, el diálogo entre metodologías lo diseño dentro de estos tres importantes. El principio, como les mencionaba, es Stanislavski, porque fue el primero que quiso buscar un método que ayudara a los actores después del realismo, la época zarista. Lo que se busca o lo que él empieza a buscar es por qué están impostando y por qué están haciendo como que actúan. Es muy raro, vamos a llevarlo a la presencia. Y entonces él, dentro de estas traducciones que nosotros nos llegaron como el objetivo, el superobjetivo, él antes de todo esto empieza a plantear círculos de atención. Y entonces a los actores les dice, tú tienes, si estás aquí y estás viendo esa flor, haces un circulito ahí y ves esa flor. Después haces un círculo de atención un poco más grande y ves la flor, quizás a los ponentes y quizás a alguien que está ahí riendo. Luego, ves un poquito más atrás y ves a la chica que está escribiendo, a la chica que está en el celular y a la persona que está viendo su cámara. Y así ya tienes el círculo completo. Y después abstraes todo eso y vuelves a la flor. Y dentro de eso empezó a hacer los círculos de atención con actores. Antes de llegar a ese paso del método, primero es la relajación total del cuerpo. Por eso el inicio, ¿no? De respirar. Porque empieza con la respiración y ver qué tensión hay en el cuerpo. Entonces, bueno, lo ligué rápidamente para llegar a Lecoq. Que Lecoq ya estudió después de lo último que hace Stanislavski, que sus alumnos empiezan a desarrollar, porque claro, somos constructos de otras personas que nos enseñaron, ¿no? Si yo no tengo mis maestras que me enseñan, no creo de la nada. Y Meyerhold empieza a crear desde el último punto que se queda Stanislavski, que son las acciones físicas. Y entonces ahí se da cuenta que no solo es la atención, sino que todo eso se genera desde la acción. Entonces es por eso que lo enmarco dentro de estas metodologías. El planteamiento del problema, aquí para no extenderme tanto, lo menciono como puede el clown ser una herramienta pedagógica que forma intérpretes más conscientes, presentes y conectados,
ya no estoy hablando de un clown nada más, estoy hablando de un método como pedagogía teatral. Ya no es solo presentar al payaso o a la figura arquetípica, sino procesos escénicos. Y ahí me parece interesantísimo porque viene Lara, lo menciona Jesús Lara, que es un payaso e investigador también, como pedagogía del placer, pedagogía del sufrimiento. Muchos estamos premiados de la pedagogía del sufrimiento porque hay la sobreexigencia, tienes que hacerlo bien. Digo, yo vengo de la escuela de la perfección porque quiero sacar 10, pero me di cuenta que no podía siempre ser perfecta y sacar 10. Me di cuenta que había error y que en el error había placer y que en el placer había descubrimiento y que en todo eso podía estar en presencia. Y cuando descubrí esto, me voló la cabeza porque dije, creo que para allá va la investigación dentro de los procesos de actuación en lo que yo creo, ¿no? Como estar más conectados con este cuadrito, que lo muestro brevemente para posicionarnos hacia ahí. Y bueno, el esbozo de esta propuesta metodológica que he encontrado a través de la praxis y a través del aprendizaje y a través de toda la investigación, llegué a esto, que es primero a la aceptación de la vulnerabilidad. Con este breve ejercicio de respiración, presencia, podemos encontrar también el estado vulnerable. Ahorita voy a explicar punto por punto para que no me coma el tiempo. Con aceptación de la vulnerabilidad no solo vienen los procesos de la risa y qué chistoso y qué felicidad y qué ternura es crear desde el clown, porque viene el riesgo, la exposición emocional y la incertidumbre que Brené Brown, una investigadora que lleva 10 años, 15 ahora estudiando la vulnerabilidad, se da cuenta que no es fácil ponerte aquí y de repente que haya una pregunta incómoda, que haya algo que te genere, y como en la actuación, que haya algo que te genere un montón de, incluso enojo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con eso? Pues lo sientes, primero, lo respiras, lo aceptas, lo escuchas para con eso generar la acción. Y de ahí viene una acción, emoción o sentimiento con esta escucha y recibir y aceptar al compañero porque no estamos solos en la bola, ¿no? Estamos jugando con el otro. Y desde ahí se genera una nueva emoción o intención. Después me di cuenta que lo importante era jugar, porque sin el juego no podemos actuar. Eso es mi concepción, ¿no? Cada quien tendrá la suya, pero yo creo que en este juego está el estar con el otro al mismo tiempo y que se pueda crear desde ahí, jugando y pimponeando esta emoción, esta vulnerabilidad, etc. La conciencia corporal o la comicidad de la forma, Henry Bergson en su libro de La risa lo explica muy bien, desde que todos tenemos cosas como cómicas, ¿no? Tics, algo que hacemos cuando nos molesta, pero si el actor no está consciente de esas formas, no puede jugar en escena, porque no sabe que cuando está nervioso hace esto. Pero si sabe que hace esto y que le está causando risa al público, va a jugar con eso, ¿no? Entonces se lo va a prestar al personaje cuando sea necesario. Luego viene la conciencia corporal, bueno, esto ya lo dije. Y con esa conciencia se puede generar la conexión emocional y corporal, a diferencia de la ponencia anterior, que me encanta porque de eso se trata esta mesa, creo, de investigaciones y compartirlas para reflexionar al respecto. Al contrario del distanciamiento brechtiano, pues esta propone una conexión, ¿no? Una conexión dentro de la emoción del cuerpo para que con eso se pueda jugar. No se está distanciado, ¿no? Sino todo lo contrario, se está en una escucha y en un juego totalmente en presencia para que se pueda generar lo demás. Y hice esto en una forma de diagrama o de circulito porque todo se repite, ¿no? O sea, a través del juego y tal. Esto lo cerré con la mirada brillante, la imaginación y sorpresa y comicidad, porque como bien, siguiendo la línea de Stanislavski que habla de la imaginación solo se puede llevar en estados de juego, en estados de sorpresa. Cuando algo te sorprende, imaginas otra cosa rápido. No hay como que de repente, ay, me voy a inventar que estoy aquí en un bosque. No, viene de lo que te dio el compañero y de ahí imaginas algo nuevo que Stanislavski llama el sí mágico, ¿no? Es todo sí y vuelves a crear. Bueno, pues yo ahí medio lo articulé a la praxis que he tenido, ¿no? La praxis... festivales, tal. Y es todo. Muchas gracias. Gracias, Marely. ¿Cómo se llama tu payasa?
¿No tiene nombre? Sí, se llama Dramazul, pero la cambio... ¿Le cambias de nombre? Le cambio de nombre, no, le cambio de nombre, le cambio de personaje, más bien a lo que vaya a ser. Dramazul. Está bonito. Bueno, voy a darle ahora la voz a el maestro, espérame, es que Guillermo, ¿verdad? Pero Sí. Amador. Amador. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, voy a compartir algunas reflexiones en torno a la práctica actoral frente a tiempos de inmediatez y virtualidad. Nos encontramos en un momento histórico marcado por la revolución continua de la interacción y la recepción. Subrayo algunos factores que creo la constituyen. A la ya conocida revolución comunicativa que trajeron consigo las redes sociales, la mensajería instantánea, las videollamadas y las videoconferencias, se suma la interacción con inteligencias artificiales, conversacionales y modelos generativos de imagen y video. Algo a lo cual nos estamos adaptando de forma muy rápida y cuyo desarrollo sigue sorprendiéndonos día con día. La inteligencia artificial se introduce rápidamente en diversos ámbitos de nuestra cotidianidad, pasando por el entretenimiento, la información, la educación, la ciencia y el arte. Si bien para la educación y la investigación es una herramienta poderosísima, en el ámbito de la creación conlleva algunos riesgos reales para los artistas que debemos considerar. En el año 2018, Yuval Noah Harari auguraba en su libro 21 lecciones para el siglo XXI que en un futuro próximo la inteligencia artificial podría generar contenido cultural personalizado, como música realizada a partir del gusto específico de un individuo. Hoy, tan solo unos pocos años después, ya podemos crear música y videos originales a partir de indicaciones simples. Al hablar sobre la mímesis, Aristóteles refería en su poética a los medios con los que se imita. Tal vez sea polémico, pero yo creo que hoy en día ya podemos sumar a la inteligencia artificial como uno más de esos medios. Pues estas herramientas pasan rápidamente de ser una mera curiosidad a una herramienta más de creación. El cine realizado con inteligencia artificial, por ejemplo, es tan inminente que el cineasta Darren Aronofsky ha fundado un estudio de cine enfocado en ello y este año estrena su primer serie. Así como con la música, es muy probable que los espectadores de un futuro cercano puedan mirar películas personalizadas. Imaginemos a una persona indicando a su suscripción favorita de películas IA: quiero una película de terror que trate sobre un misterio ancestral ambientada en Coyoacán, que tenga momentos cómicos y una subtrama de amor. Protagonizada por esta persona. Los algoritmos de predicción y síntesis habrán evolucionado tanto que crearán no un esperpento, sino de hecho una película entretenida y que responderá justamente a la expectativa del usuario espectador. En este escenario extremo y puntual, el trabajo del actor sería de plano anulado. Por otro lado, a la par del éxito masivo de TikTok, el resto de redes sociales optaron no por diferenciarse, sino por incluir su propia versión de videos cortos. Así que todas las redes sociales se tiktokificaron y dieron como resultado una homogeneización de la forma en que consumimos entretenimiento e información. Una forma breve, sobresaturada, sintética y efímera. Todo esto, pero ahora todo es no solo inmediato, sino rápido, y esto aumenta, creo, la polarización ya existente de por sí en el mundo, al propiciar las lecturas de la realidad en una versión maniquea del juicio, a favor o en contra, blanco o negro, like o dislike. Finalmente, la sobresaturación de estímulos nos ha conducido a una suerte de adicción a esa computadora de bolsillo que seguimos llamando teléfono,
en donde nuestra atención se esclaviza a un estado de alerta permanente dirigido hacia él, afectando la capacidad de atención sostenida que requerimos para apreciar cualquier obra de arte completa. Ante este panorama, donde tenemos la posibilidad de tener todo aquí y ahora, sin que estemos aquí y ahora, y donde el entendimiento del mundo se nos quiere presentar como blanco o negro, el actor en formación o en práctica cuenta no solo con el privilegio, sino con la obligación de cultivar la atención y la presencia, y de realizar un análisis profundo y calmo del comportamiento humano, sus conflictos y sus contradicciones. Creo que en este escenario la creación actoral fortalece su valor, y menciono a continuación algunas razones. La escala de grises contra el maniqueísmo. El actor no es un mero ejecutante de acciones, eso lo sabemos, sino un artista con discurso. Y esto le lleva a ser, entre otras cosas, una suerte de investigador del comportamiento humano. Por eso creo que independientemente de la técnica usada, la práctica actoral exige un entendimiento de la complejidad humana y de los resortes que mueven nuestro comportamiento. Una comprensión de las aspiraciones, las necesidades, los miedos, los sueños que compartimos independientemente de la época. Para ello, el actor realiza como parte imprescindible de su trabajo un análisis de su personaje. Ese análisis debe ser pormenorizado. Incluso en las expresiones escénicas en donde el personaje se diluye, se exige un entendimiento del discurso que está construyendo con su acción y con su presencia. Este análisis transita siempre por una escala de grises, lejos del blanco y negro que ya tanto mencionamos, y conduce al actor primero y al público después a confrontar la complejidad humana en una suspensión del juicio inmediato. Entonces el teatro es un juego de máscaras donde estas máscaras se fracturan y alcanzan a mostrar lo que hay debajo, invitando al espectador a que mire debajo de su propia máscara. Esta es una experiencia potente en un mundo donde interactuamos con nuestras múltiples y superficiales máscaras virtuales. La práctica actoral representa una confrontación de las lecturas cómodas de la realidad, y el actor toma valor como individuo abocado a la práctica activa y constante de la comprensión compleja del ser humano y sus relaciones. Llevar la mirada al otro, muy relacionado con lo que estaba mencionando Marely. No se actúa solo, ni siquiera en un monólogo o en un espectáculo unipersonal. El que actúa requiere de una detención de su mirada para llevarla al otro. En el teatro narrativo habitual, un personaje siempre quiere o necesita algo del otro. Esa, de hecho, es la base del conflicto que mueve la acción. Para ello, es imprescindible que desarrolle la capacidad de mirar, no simplemente de pasar o barrer la vista sobre el otro, sino de mirar con detenimiento y apertura. Con un detenimiento y apertura que permitan que la presencia del otro, con todo lo que expresa su cuerpo, su voz, su mirada, su respiración, su estar, modifique mi propio estar. Los actores no están pendientes solo de sí mismos. De hecho, es una experiencia poco potente cuando vemos a un elenco actuar cada quien por su lado. Sino, de hecho, los buenos actores y actrices mantienen una atención activa en el otro como un resorte de sus propias acciones, que es justo lo que acabas de comentar, ¿no, Marely? Esta capacidad del actor para modificarse por el otro representa una fuerte muestra de intersubjetividad. O sea, es experiencia de sentido colectivo que construimos al compartir nuestras subjetividades, de compartirlas y permearlas. Esto no es poca cosa. Cuando la ya mencionada adicción al celular degrada constantemente nuestra presencia y debilita nuestra capacidad para mirar al otro. Es ya un lugar común la imagen de personas interactuando frente a frente, pero cuya mirada escapa de cuando en cuando frecuentemente a su pantalla. El artista escénico, decíamos, puede mirar al otro sin un objetivo adicional más que el de percibirlo, y no en la imagen fija que ya he construido de él en el pasado, sino en lo que su cuerpo me presenta en el presente,
en lo que su presencia me representa. Porque nosotros no somos, nosotros estamos siendo. El otro se nos presenta en ese momento como una experiencia que va mucho más allá de su imagen virtual. En un entorno de interacciones distraídas, entonces, expectar a dos personas mirarse a los ojos en silencio resulta fascinante. Por eso, ese ejercicio es uno de los favoritos de nuestro taller de actuación, pues se convierte en un momento extraordinario que nos da calma y prepara la comunicación para habitar la actuación. Entonces, al igual que Marely, les quisiera proponer que dediquemos un momento, aunque parezca simple, a mirar a una persona que tengamos al lado. Y si nos puede corresponder la mirada, mucho mejor. Y dejemos pasar esos primeros segundos en donde todavía nos estamos comentando. Primero nos comentamos. Y permanezco unos segunditos más hasta transitar a ese otro momento donde ya no nos estamos comentando, donde no tenemos prisa por la inmediatez de comentar al otro, sino percibirlo. Muchas gracias. Casi termino. La imaginación del actor como sinécdoque. El teatro siempre ha sido un arte que juega con la sinécdoque, esa figura retórica donde comprendemos el todo por la parte. Desde el relato mismo, como en Macbeth, donde los soldados llevando ramas de árboles constituyen la temida profecía del bosque de Birnam marchando contra él, y al cual parecieran haber hecho un homenaje las personas que dirigieron el espectáculo de Bad Bunny con la gente vegetación. Pero sobre todo en la puesta en escena. Por ejemplo, en el montaje del ciclo del líder Winterreise, dirigido por Yoshi Oida, dos actores avanzaban moviendo ramas que llevaban en sus manos, mientras que el cantante principal avanzaba a la par de ellos, resolviendo así el paseo del personaje por el bosque, tan solo con dos ramas y tres cuerpos. Esta ausencia de elementos reales o completos que imiten la realidad siguen invitando al espectador, como desde hace siglos, a expectar activamente, completando con su propio imaginario el sentido de esas sinécdoques. Hoy en día es cada vez más frecuente preguntarnos si un video mostrado en redes sociales es real o creado con inteligencia artificial. El realismo de esos videos generados es cada vez mayor y seguramente seguirá avanzando hasta lograr un hiperrealismo indistinguible al ojo humano. Es probable que esta saturación de videos y de dudas sobre su veracidad terminen por degradar la relevancia y su capacidad para emocionar. En ese escenario, el teatro adquiere fortaleza porque no necesita de representaciones literales y mucho menos hiperrealistas de espacios ni de situaciones. La mera reacción de un actor ya es una sinécdoque suficiente para recrear en el imaginario del espectador cualquier escenario. El actor mira y reacciona, y con eso nos basta. La imaginación siempre ha sido uno de los pilares del trabajo actoral, pero hoy en día esa capacidad extraordinaria para imaginar y transmitir su imaginación toman una grandísima relevancia, porque lo que crea en la escena interna del espectador le diferencia de ese hiperrealismo virtual que, insisto, irá perdiendo valor. Presencia. El que actúa requiere un cuerpo y voz entrenados, una fuerte imaginación, disposición para investigar y analizar el comportamiento humano. Pero todo ello lo ha de poner en juego, no en su cabeza ni en su mundo interno, sino en un tiempo y momento específicos y predeterminados, donde realiza tareas y acciones momento a momento, en términos de movimiento, memoria, intensidad, ritmo, escucha y reacción. Por ello, una de las capacidades que debe desarrollar con más fuerza y contundencia es justamente su capacidad para estar presente. Sin presencia no podría atender a todas estas tareas en escena de manera efectiva,
y afectiva también, estética. La presencia se construye focalizando la atención en los elementos, como acabamos de hacer también, y estímulos presentes en cada uno de los momentos en que se actúa, no antes ni después, sino siempre en ese constante devenir de presente. Por ello, cuando termina su trabajo, si lo ha realizado con presencia, el que actúa se siente como regresando de un viaje, porque ha mantenido una atención extracotidiana en elementos extracotidianos. Y eso es de hecho un viaje. Es por esta práctica de la presencia continua y atenta que la actuación es prácticamente una forma de meditación activa. En esta entrega de su trabajo, de su arte, el que actúa deja la reverberación de un tiempo distinto al que nos acostumbran los contenidos inmediatos y breves. Por todo lo dicho, creemos que en tiempos de inmediatez y virtualidad, el trabajo del actor y la actriz, y en particular de los que trabajan en teatro, está constituido por habilidades que ganan valor gradualmente y que por la necesidad de el que se está formando para ser actor, de desarrollar su capacidad para mirar al otro detenidamente, analizar de forma lenta el comportamiento humano, crear espacios con su sola imaginación y atender con su atención momento a momento, la práctica actoral representa una suerte de refugio del presente y de la presencia. Ya. Gracias, Guillermo. De verdad que nos das ánimos. Ve cómo nos dejas a los actores. Nos dices, claro, nuestro trabajo Vámonos. tiene sentido y el teatro es irreemplazable, ¿no? Irreemplazable y necesario además. Está muy bien. Bueno, voy a darle la palabra ahora a el primer actor, Herando. Bueno, gracias. Gracias, aquí estoy ya en primera impresión, muy como yo soy, carezco de scroll, traigo mi reflexión en unos papeles y lo que sea. Pero bueno, nuestro mundo, el teatro, y nuestra materia específica, la actuación teatral, están todo el tiempo en constante revisión. Estamos volviendo a ellos, repensándolos. Están desafocados, entran momentáneamente en foco. Les ponemos nombres nuevos, limpiamos nuestros conceptos, pasamos por revisiones, puntos de vista, los sometemos, los mal explicamos muchas veces y porque los bien entendemos. Entonces, sin abundar demasiado y sin la pretensión de lograr aquí nada rotundo ni definitivo, sí quisiera que volviéramos a ciertos términos nuestros, que todo lo hemos oído ya, todos los términos nos son familiares y eso pasará aquí de nuevo. Pero quisiera volver a algunos ciertos conceptos y nociones nuestros, solo para proporcionarnos una base temática común. Estamos en un coloquio de los procesos escénicos en nuestro presente. Págatelas. Y este eje es el eje de la actuación en esta era de la inmediatez. Entonces, la palabra grande, el presente, en nuestro presente, es un lapso de tiempo. El presente es un lapso de tiempo, muy breve si es individual, mucho más amplio si es colectivo, ya veríamos qué tan elástico. Y la era de la inmediatez, que empezó hace no mucho y se dilatará hasta quién sabe cuánto, es otro periodo de tiempo en el que también estamos. Ya se mencionaron muchas veces las palabras, el más reciente, Guillermo, el tiempo, el presente. Entonces es ahí por donde yo sugeriría empezar. Las artes escénicas, con el teatro en su centro como tronco, a lo mejor no lo es, pero para nosotros sí, como su tronco, son las artes del presente. Y la actuación como el acto que verifica, que le da existencia concreta al fenómeno del acontecer teatral, es
por excelencia, un arte del presente, porque estamos entendiendo la actuación como un arte. Si no, nos vamos, ¿no? Entonces, ese es arte del presente, se verifica en tiempo presente. El artista, fíjense qué importante, el artista se presenta. Nos dice el vecino o la tía, ¿y cuándo te presentas? Así como una cosa así, y esto es algo que tenemos que resignificar. Yo me presento. El artista se presenta, hace acto de presencia. Qué cosa significativa. El actor perpetra, se atreve, comete, realiza un acto de presencia. Qué cosa rotunda y trascendente. Comparece ante su público que también está presente. Si no, no hay. Entonces, no hay, este fenómeno de la mutua presencia es infalsificable, es insustituible, aunque luego podremos ver que no, pero no importa. Entonces acudimos aquí a nuestras coordenadas, aquí y ahora. Esas son nuestras coordenadas de las actrices, de los actores. El tiempo presente es también un tiempo verbal, el tiempo presente. Y tiempo y lugar coinciden en la escena teatral como coincidieron un poquito antes del Big Bang. No se rían, el tiempo y lugar fueron lo mismo en un principio. Ahí está todo. Pero hay un presente, hay un presente para el teatro que es tal hora y en tal lugar, el sábado, ¿no? En lo de Holguín, aquí en el Juan Ruiz, y nos vemos allí y llevamos a mi tía, que no conoce el teatro, y dice aquí, sí, aquí, aquí, sí, a esta hora, sí. Pero dan tercera llamada, entramos a la sala y nos disponemos para un presente distinto, para un aquí y ahora completamente diferente, porque es un presente construido en complicidad, una realidad concertada, dice Tavira, ¿no? Es un presente construido cuya construcción empieza siempre para nosotros con un paso atrás, hacia el pasado. Un paso atrás y luego dos y otros muchos hacia el pasado del personaje en primerísima instancia, pero también al pasado de la obra, como cimiento de ese acontecimiento a elaborar. Nos vamos a la víspera, luego a lo otro antes de ella, en un irnos alejando, pero irnos, ir con cada paso atrás hacia adelante. No retrocedemos, ya dice Pessoa en uno de sus sonetos. El que va para atrás, en tanto va, ya avanza, mientras que nada avanza aquel que retrocede. No retrocedemos, vamos hacia adelante, porque exploramos, es una indagación de buena fe malévola, o al revés, una indagación de mala fe benemérita, porque exploramos ese pretérito para hacerlo cosa propia, cosa que nos funda y nos afecta orgánicamente como nutrientes nosotros de ese pretérito del personaje y de ese pretérito de la obra. Todos tiempos verbales, todos tiempos reales y verdaderos. Nosotros somos nutrientes de eso y nutrimos ese antes con todo lo anterior de cada uno, con nuestro propio pasado, que será el del personaje, porque no tenemos otro. Cuando se apaga la luz de sala y se enciende la del escenario, el pasado está a punto de ocurrir, allí, en presente. Así, en principio en los dos sentidos, principio como punto de arranque y principio como fundamento de una ética de comportamiento. Actuar es un clavado, es un bucito en el yo que será el del drama, porque el asunto dramático nunca es un lienzo ahí objetivo que existe más allá de nosotros. Entramos en él. Lo volvemos paisaje interior
Y al darlo, al llegar ese momento, se vuelca en paisaje exterior. La actriz se exterioriza sobre el escenario para que los demás se asomen y se miren ellos. Lo que hago yo que actúo es negarme también. Rompo la cárcel de mi yo, al que renuncio y me doy en otro a los otros. Dice Pessoa desde las letras: para crear me he destruido. Tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mí no existo sino exteriormente. Pues tenía alma de actor, ¿no? Sí, actor vertido en ese hecho vivo que se verifica y se atestigua y experimenta en el presente y tendrá consecuencias en el futuro, pero que ya no es tuyo. Tuyo del que actúa, de la que actúa. Ese acto pasa del tú al nosotros, que es la humanidad toda, donde crece la obra y cambia, se vuelve independiente, tiene vida y cobra aliento mucho más allá del presente del artista y de sus testigos presenciales, sí, mucho más allá del tú y yo aquí y ahora. Cuando hay fortuna, Ítaca deja de ser nunca un lugar geográfico para haber sido siempre el destino terminal de cada una de nosotros, los otros y todos en el tiempo. Triunfamos si logramos que resuene en cada una el conflicto del corazón humano consigo mismo, que es el único tema del arte, decía William Faulkner. Solo de esta manera, quien actúa llega a ser para el espectador un aliado con el que se reencuentra para hablar de lo mismo, porque no vuelve uno al teatro, no para ver si nos dice algo nuevo, sino para ver de qué nueva manera nos hacemos de nuevo la misma confidencia. Porque yo multitud, yo que te presencio y enmudezco, vengo y te abro de nuevo en este siempre mismo espacio, porque tú, actriz, lo vivo de mí, lo pones allí. Me metiste también en ese yo que es tuyo para olvidarme nunca. Y merced a esa dolorosa virtud, en este su presente, el corazón que asoma al mío puede leerme a mí cuando quiera, pero yo no a él, ni tú tampoco. Los prójimos verán no tu futuro, sino el suyo propio. Lo verán en lo que vieron. Los actores vivos mantenemos una terca lealtad con el pasado reciente, porque pues no, ¿con cuál? Los actores vivos mantenemos una terca lealtad al pasado. Para los pretéritos no hay región más hostil ni más extranjera que este hoy, presente, futuro de ellos, en el que ya son olvidados, en el que con tanta desenvoltura y tanta amnesia nos pavoneamos los vivientes ufanos de pisar el escenario, dominados sin saberlo por la prisa de extinguirnos, pero ignorantes en realidad de la poesía y la poética de la desaparición. El teatro entonces es arte del tiempo, no solo porque transcurre en él, ni porque cada instante dramático está relacionado con todos los anteriores y los siguientes, sino porque al irse sucediendo esos eventos pretéritos, que ocurren en el presente, edifican un tiempo ajeno al de los calendarios y relojes,
Contienen y son contenidos esos hechos en un tiempo que Peter Brook llama condensado y que vívidamente y experiencialmente lo es. Con cada obra teatral vivimos, todos, vivimos una gran cantidad de sucesos que se expanden muy fuera de sus límites convencionales. Por más que entremos a las 8 y salgamos a las tales, lo sucedido, lo visto, lo atestiguado con el torrente de emociones y la demanda de reflexión que nos echa encima, fluye en un tiempo propio, mucho, mucho más denso, porque cada palabra y acto dramático, repito, provienen de muy lejos, se atestiguan en el presente y tienen y tendrán consecuencias en el futuro. Bueno, ¿y para qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para todo esto hay una apenas razón difusa, inacible, una inquietud distinta de la que nos lleva al cine, a un concierto, o a una fiesta o a cualquier otro lugar. Vamos al teatro. Como quien va al oráculo, vamos al teatro. Es el anhelo, el atisbo primero y la posterior capacidad de construir cómplicemente, no hay de otra. Construir y habitar, cada quien de su lado, el inagotable universo de la ficción teatral. Este empeño necio, terco, hecho forma de vida, Dios mío, de entrar y abrir la entrada a ese continuum de acontecimientos interiores cuyo flujo el actor mide y entrega con sincero cálculo y delicado equilibrio en una dosificación del tiempo y del presente. Al público, el empeñoso, súper ensayado, cuidado, selecto y siempre nuevo, siempre otro, nunca igual juego combinatorio de acciones, tránsitos, gestos, ademanes, silencios, quietudes y énfasis de palabras que son ideas, que son imágenes, que son conceptos que florecen en lo insólito y son mirados, oídas, descifrados, resignificados, reiteradamente descubiertos para hacer florecer en la mente de cada espectadora la idea subversiva de que otro mundo es posible, también de este lado. Ahí se conspira, se experimenta una clandestinidad, se instiga una insumisión. Ahí es la hora de la hora, del reencuentro con conocidas resonancias siempre inconclusas. Miramos el pasado con la vista en el futuro porque no nos queda, nunca nos queda más que volver mañana al laberinto que a la espalda hemos dejado. La recompensa es el desconcierto, la libertad, la envidiable suerte de haber vivido cómplicemente esas escenas de la vida irreal. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Hernando. ¿No? Ay, no, muchas gracias, de verdad. Sí, nos tocas y nos animas y pues ennobleces nuestro trabajo como actores también, ¿ves? Nos dan ganas de seguir haciendo el teatro y de convocar al público a encontrarse en el teatro a sí mismos, ¿no? De conocernos, ¿no? En eso consiste.
Así es. Bueno, entonces ahora, después pues de esta mesa tan emocionante, tan inteligente, ¿no? Yo, mira, tengo todo esto lleno de notas ya, ¿no? Vamos a abrir el tiempo para las preguntas y para que haya el diálogo tan necesario siempre entre lo que recibimos y lo que queremos ir más allá, como dice Eloy, ¿no? Erando. Es que, ¿por qué te digo Eloy? Por desgracia. Erando. Sí, bueno, entonces, pues les doy la palabra ahora a los que quieran participar. Allá hay una mano. A ver, aquí está. Sí se oye voz. Pero, y si no, bueno, por aquí está ya. Gracias. Hola, mi nombre es Alonso y esta pregunta es para el que quiera responderla. Para todos. ¿Ustedes creen que el enfoque en las técnicas de actuación y la enseñanza de la actuación con metodologías como la de Stanislavski podrían limitar el potencial de la persona que las estudia? Antes de continuar y que le contesten, hay dos personas aquí en la entrada del aula magna que están buscando su celular. No sé si alguno de los presentes lo tiene. Si así es, por favor, que se lo entreguen. Perdonen, continúen. Bueno, revisen primero si el que traen es el suyo. Yo aventuraría una cosa muy rápida. El método de Stanislavski, bueno, ese, o cualquier otro, si está tomado, si entra en la doxia, si se convierte en un recetario pétreo, que no es algo con lo que vamos a comunicarnos y que no se convierte en una herramienta liberadora, puede efectivamente ser, pero creo que depende mucho, en última instancia, de quien lo recibe, de quien se forma como actor, aunque pasa eso también por la capacidad y la inteligencia y la sensibilidad del docente. ¿Quién más? Aquí está el profesor. Venga. Hola. Es nuevo Soy de teatro, perdón, no usamos micrófonos. Bueno, yo trabajo aquí, tengo el gusto de trabajar con la maestra, con los maestros que están, con los compañeros que están aquí y siempre, ¿no? Llega un momento en el que como maestro de actuación uno se plantea después de la pandemia sobre todo, el asunto, ¿no? De haber sido formados, ¿no? Y a lo mejor ahí tocando lo que el compañero decía, ¿no? De otra manera, ¿no? Hemos sido formados los que tenemos más de 40 años en la Tierra, pues, ¿no? De cierta manera, donde el contacto, no, yo sé que tú no, maestro, pero los que sí llevamos mucho tiempo, hemos sido formados de una manera, pues, diferente y hemos, ¿no? Justo hemos crecido en una época de cero inmediatez, ¿no? De alguna manera, y donde el contacto, pues, era pues sí, era sinónimo de teatro. Y cuando se viene un mundo donde el contacto mata, pues siento que el teatro sufrió mucho y que la enseñanza misma también, y hay que andar muy por las ramas, porque como decías, ¿no? Ahorita, Erando, que, ¿no? La actuación, si se vuelve dogma, la enseñanza de la actuación o los métodos de actuación, pues se vuelven el mismo dogma siempre, ¿no? Que es como la receta de matar al tigre a mano limpia, ¿no? Pasa usted a la jaula, agarre al animalito, apriétele la tráquea fuerte y mátelo. Bueno, pues a ver, hazlo, ¿no? A ver, hazlo, pásale. Evita las garras y los dientes de la bestia y mátalo. Pues no, ¿verdad? Depende de la sensibilidad y depende de eso. La pregunta, después de todo este choro, la pregunta es, ¿cómo hacemos, cómo incluimos el temor al contacto, el temor al contacto incluso visual, ¿no? El ejercicio que hacía también el compañero, ¿no? Yo lo veo con los alumnos, ¿no? Vienen cada vez con más ansiedad social, vienen cada vez con menos ganas de tocarse,
¿no? Y yo entiendo que, pues sí, pues ha habido mucho charlatán también aquí, no aquí, pero en este asunto donde claro, ¿no? Pues ha habido gente que ha abusado y lo que sea, pero en realidad ¿no? el asunto es, el teatro es contacto o no existe, porque es del presente, porque es aquí, porque es ahora, porque no. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Quien quiera responder. La pregunta es esa. En cuanto a la enseñanza, en cuanto al trabajo, ¿seguimos trabajando igual o le buscamos por otro lado? Ya dado que los alumnos vienen con toda esta, ¿no? Este temor, esta ansiedad, esta cuestión. Perdón. ¿Cómo? Sí, ¿no? Bueno, pues creo que la pregunta es muy interesante y yo me la he planteado muchas veces porque yo soy docente de secundaria. Entonces, la ansiedad no solo es como una ansiedad de mirarnos, es una ansiedad que se desata en el salón por una crisis de pánico, por llantos, porque incluso ahí mismo no pueden estar, ¿no? No, ya dejémoslo de lado desde la actuación, ¿no? Sino en una clase normal. Yo creo que las nuevas generaciones vienen de esta crisis pospandémica, entonces, bueno, parte de la investigación que yo empecé a hacer fue a través del decir la ansiedad, ¿qué pasa con estos estados, no? Decía el maestro Guillermo que la actuación se volvía como una meditación en movimiento, ¿no? Entonces me pareció súper bonito nombrarlo desde ahí porque, por ejemplo, en ámbitos del yoga, se plantea como primero, hay una metodología que se llama yoga sensible al trauma, que está recuperada desde personas que empezaron a investigar qué pasaba con la experiencia traumática en personas de guerra y se dan cuenta que es la misma experiencia traumática que tienen personas que están en aislamiento o con violencia doméstica sostenida. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué se plantea dentro de esta metodología? Empezar a hacer contacto con el miedo o con lo que se genere y recuperar la presencia de la persona a través del estar en el aquí y ahora y en el presente, pero identificando la emoción. Entonces, desde los procesos de enseñanza y ya como focalizando en la actuación, para contestar un poco la respuesta, la pregunta, es como, yo creo que el plantearnos procesos metodológicos ayuda a crear estos pasos, no desde el dogma, sino ayuda a generar como un caminito que sea más fácil dentro de los procesos de enseñanza para que se pueda generar al menos identificar qué sucede con la emoción. O sea, de la persona, ¿no? Si hay miedo, o sea, antes de juzgarla, identificar desde ahí. Y entonces yo creo que en las metodologías, como que el replantearnos cómo generar esos procesos dentro también de que está ya ahora como visto, ¿no? Que si una persona está en seguridad en su entorno, porque sabe que me da seguridad no solo el maestro, sino el compañero, lo que sea, empiezo a relajar mi sistema nervioso y entonces estoy en el aquí y el ahora. Entonces, yo creo que desde la docencia, generar primero esos espacios es importante para después plantear cualquier proceso, ya sea metodológico, en presencia o lo que sea, ¿no? Como ir de poquito a poquito, un paso y el otro para después generarlo, no sé. Perdón, yo quisiera decir algo, no para contradecir lo que dice Luis, sino para extenderlo. Dices, es que nosotros nos formamos de otra manera. Todos nos formamos de otra manera, cada quien. Hay tantas maneras de volverse actriz como actrices, tantas de ser actor como actores.
Ahora, hay algo que se me olvidó decir antes. La época de la era de la inmediatez, no porque la inmediatez, porque no hay tal inmediatez. Lo que hay es una compresión del umbral que nos permite acceso a ciertas cosas, pero que está mediado por un aparato, por una pila, por una superestructura informática mundial, etcétera, etcétera, etcétera. No hay fenómeno en el que se dé más puramente la inmediatez que en el teatro. Porque es inmediato, es decir, no está mediado. Está aquí, tú y yo aquí y ahora. Está mediado, sí, pero solo por un pacto de respeto a ese ámbito que es el de la ficción teatral. Entonces, nosotros, esa es la verdadera inmediatez. ¿Quieres inmediatez? Ven al teatro, siéntate allí. A ver, ahí te va. Entonces, sí, nuestro entrenamiento y nuestra formación, pienso que están orientados al mismo porque lo que buscamos es una inmersión en el yo. El yo. ¿Cómo me paro? ¿Cómo me enseñan? Me dicen. ¿Cómo me paro? ¿Cuál es la sensación que tengo? La vista en el centro del horizonte, el velo, mi respiración. Yo, ¿qué siento? ¿Qué se me modifica? ¿Qué tan? ¿Qué cumplo? El espacio que ocupo, el adjunto, los otros, y eso se vuelve un nosotros poco a poco y todo. Las revoluciones en el arte son revoluciones de forma. El contenido es el mismo durante siglos, es el mismo repertorio de temas que tenemos. El amor, el desamor, el poder, la ambición, el crimen, la verdad es lo mismo. Las revoluciones son meramente formales. Entonces tenemos que prepararnos y ayudar a preparar para eso. Y en esto creo que ayuda el cierto aseo terminológico y conceptual. Dice Tavira que no estamos solo en una Babel terminológica, sino en una Babel conceptual. Y sí es. Una última cosa muy importante a propósito de lo que dice Guillermo. No sabemos ya, porque vemos una cosa producida por la inteligencia artificial y si no sabemos si es real o es de inteligencia artificial. No, pero la de la inteligencia artificial es real. Es real. Es real. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Que la otra, la nuestra, es verdadera. Hay un ejercicio que describe Mendoza, muy fácil, muy rápido. Tienes que entrar a escena y tienes que amenazar con la pistola a Guillermo y a Dulce porque te fueron infieles, porque tienes que entrar. Y llegas, sí. Y les voy a pedir que contesten así. Entonces llegas a la mesa de utilería y no está la pistola. Y no está la pistola y volteas y le mientas la madre a todo el mundo. Y la obra corre. Y tienes que entrar. Y entonces vas corriendo a la puerta metálica de atrás del teatro y le dices al vigilante, préstame tu pistola. Espérate, no, ¿cómo que? Tengo que entrar. Y el otro que tiene cierta experiencia y ha visto cosas, le quita las balas al revólver, te presta. Y tú entras en el último segundo a tiempo. ¿Y qué pasa con tus compañeros cuando ven esa pistola? ¿Qué pasa? Es que entró con una pistola ¿qué? Con una pistola ¿qué? Verdadera. La mayoría dice, no, es que entró con una pistola real. Sí, claro, pero la de utilería también es real. Son dos pistolas reales. Sí, son dos pistolas reales, pero una es verdadera. En escena los objetos son reales pero falsos. Las personas y los hechos son ficticios pero verdaderos. Y entonces, ¿qué pasa? Vas con el vigilante y el vigilante dice, ni bajo ninguna consideración. Tú tienes que entrar con una pistola y entonces entras con una pistola. Y tus compañeros ven esa pistola y entienden inmediatamente. Y es porque es una pistola ¿qué? No, es una pistola imaginaria.
Las otras eran pistolas reales. ¿Qué es lo que hace verdadera esa pistola imaginaria? La verdad con la que yo la empuño y la verdad con la que ellos reaccionan y la verdad de la culpa de su maldito adulterio. Hola, bueno, muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias en este momento. Tengo una pregunta. Dulce, mencionaste teatro culinario. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el término no es mío, es de Brecht. Y se refiere a este teatro que se engulle y se digiere sin procesar, ¿no? A eso se refiere. Entonces tengo un comentario. Lo que pasa es que cuando... tengo la obligación de decirlo, perdón. Cuando leemos traducciones, ¿o lo leíste en alemán? Las dos cosas. Ok, ¿y en alemán significa lo mismo culinario? No, en alemán significa más bien la acción de tragar sin digerir. Ya. Ok, porque entonces para mí, ¿no? Como docente o como actriz, yo digo, no es lo mismo tragar que culinario, ¿no? O sea, implican como acciones diferentes, sentidos diferentes. Entonces, implica eso, más bien tragar y sin deglutir bien. Ajá. Ok, gracias. De nada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta viene un poco de la ponencia de la maestra Dulce, pero para quien la quiera responder sería hermoso escucharlo. Como generación y bueno, como una realidad que vive en esta inmediatez que queremos, con la que queremos ser disruptivos, como creadores escénicos y como en diálogo con otras formas de hacerlo, con otras generaciones que lo hacían todo tal vez como con una receta, como hablaba el maestro, como que estos docentes que piensan que solo hay una forma de hacerlo bien y una receta para hacerlo bien, y si no, no estás haciendo teatro porque no lo estás haciendo bien, ¿cómo entramos nosotros en esa disrupción para decir, sí, esto es teatro y sí, esto es lo que estoy haciendo yo para conectar, aunque no sea dentro del esquema institucional o formal con el que traemos desde que existe el teatro? Bueno, yo creo que no hay una forma de hacerlo bien, ¿no? No hay un juicio moral de bueno o malo, ¿no? Y creo que lo más disruptivo que uno puede hacer es hacerlo. Hacerlo contextualizados, hacerlo conscientes, hacerlo desde nuestro lugar, porque como decía el maestro, somos lo que tenemos para dar también, ¿no? No podemos inventarnos nada. Y creo que en ese proceso también está el reconocimiento y la autocrítica. Yo tengo estos privilegios, yo tengo esta condición, yo tengo este contexto, yo tengo esta realidad, y eso es lo que puedo hacer. Quien me está pidiendo otra cosa no me está contextualizando a mí como creador. Yo nada más quiero decir, ¿el público se duerme o se mantiene despierto, no? Entonces ya ahí también hay un criterio sobre si estoy conectando o no estoy conectando, pero qué está bien y qué está mal, pues ¿quién puede decirlo? Nadie, ¿no? Si el público ronca, quiere decir que, ¿no? O si ve su celular, ¿no? Quiere decir que hay algo más importante que hacer contacto contigo, quizá. A menos que sea tu marido, sí. O el hijo, también el hijo. ¿Ah? Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre, justo en esta era de lo inmediato, el público como que ha tenido esta resistencia a lo
a lo nuevo por el scroll, sí, ya no es fácil de sorprender, de mantenerlo atento también. Y me gustaría, desde su experiencia, cómo el actor puede acceder a no sé si llamarlo nuevo público, pero a estas nuevas generaciones que ya están con un scroll, que ya son difíciles de sorprender y que nosotros como actores, como teatreros, queremos dar este mensaje, un mensaje, un algo desde la escena, pero que ya no, pero que quizás ya no estamos entrenados para estas nuevas mentalidades tan inmediatas. ¿Cómo el actor o teatrero en general podría acceder a esta generación tan inmediata? La próxima mesa de eso trata, ¿eh? No, nada más para que te vayas quedando, para que te vayas quedando. Pero yo nada más quisiera decir que, en efecto, ir al teatro de los dos lados tiene una exigencia, hay un esfuerzo. El público hace un esfuerzo, de verdad. Y por eso los actores salimos y decimos gracias por no irte, gracias por no dormirte, gracias por recibirme, ¿no? Gracias por estar aquí. Pero bueno, ese esfuerzo tiene que ser correspondido, recíproco, sí. Entonces, bueno, yo nada más estoy diciendo esto, pero seguramente los profesores van a... Yo me atreveré de nuevo, de vuelta otra vez nuevamente. Sí. Hay efectivamente gente que estudia el efecto de las nuevas tecnologías sobre la configuración de la mente de los jóvenes. Entre ellos, un canadiense cuyo nombre se me va ahorita. Y bueno, efectivamente hay un umbral breve de tiempo. La mente de los jóvenes que utilizan mucho los medios informáticos está configurada como un retablo, muchas imágenes puestas como pan y no como el túnel que profundiza. Pero las generalizaciones no convienen. Los públicos formados anteriormente, ¿cuáles? Los públicos nuevos, ¿cuáles? Hay una cosa muy importante, el teatro se aprende, pero se aprende como se aprende el cine. Vamos con la niña del teatro, pero ¿esa quién es? Es ella, mi vida. No más que cuando era niña. Ella, sí, es ella. Nomás, ya que cambió, no, se está acordando. ¿Y por qué él sigue siendo, porque es su papá? ¿Qué pasó? Se fueron, no, mi vida, y estamos en otro, la elipsis de tiempo, todas las cosas estas raras que tiene el cine, que lo damos por real, por realista. ¿Qué te va a tener de realista? Es un lenguaje que se aprende. El teatro es un lenguaje que se aprende, porque no nos ofrece la realidad, bendito sea Dios, sino que la transforma, la distorsiona, la recrea, la idealiza, lo que sea. Y eso es algo que se aprende. No estamos obligados a meter esto que llaman plot point, una explosión y un disparo cada tantos minutos para mantener la atención del espectador. Allí iremos poco a poco. Relacionándolo con lo que preguntaban hace rato, no se trata de hacer bien. Nadie sale del teatro diciendo, qué bien llora, ¿verdad? Qué bien llora, qué bien sufre, qué barbaridad, qué bien es feliz, como que traiciona mal. No. ¿Lloras o no lloras? ¿Mientes o no mientes? ¿Traicionas o no traicionas? El asunto no es bien o mal, sino si es verdadero o no. Es verdadero o falso. Estamos en pos de la verdad escénica, porque buscamos la creación de ese objeto dramático, de esa combinación de palabras, acciones, presencias, música, silencios, énfasis, que se vuelve una verdad irrefutable. Mole.
vimos eso. Y que sin ese objeto sabríamos un poco menos de nosotros mismos y del mundo. Esa es nuestra obligación, eso es lo que estamos buscando. Eso no está ni bien ni mal, es y tal. Y la consecuencia en el espectador que no va a olvidar es nada menos que la irrupción de la conciencia. ¡Ah, chinga! Sí, el conocimiento brutal, la revelación brutal. O sea que el amor es así. La muerte es así, la ausencia es así, la ambición, el crimen es así, los celos son... Por eso volveremos al teatro. Espero. Bien, quiero decirles acá estoy. quiero decirles a los jóvenes que están aquí que no olviden lo que está diciendo Herando. Ustedes no me van a dejar mentir y yo quiero hacerle una pregunta a él porque nos puede ayudar en esto de la docencia. Alguna vez yo dije en mis clases que algunos de los grandes actores que yo conocía, que algunos de los grandes mimos que yo conocía, actrices también, antes habían estudiado música. Y Herando es músico, aunque ustedes no lo crean. Es un gran músico. Y la maestra Mastache estudió música. Y los grandes mimos de Monterrey, que eran el Mimos Teatro, antes de ser mimos eran músicos. Entonces mi pregunta, Herando, es ¿qué les aconsejarías tú a los jóvenes que de pronto utilizan los fines de semana en nada, en aburrirse, en otra vez a Coyoacán? ¿No? ¿De qué sirve o de qué te ha servido el rigor? Porque si hay una disciplina rigurosa es la música y la danza. Entonces, ¿cómo te ha servido a ti esa preparación para ser uno de los pocos buenos actores que hay en México? Porque ahora hay mejores actrices, hay un gran número de actrices en México, más que los hombres, y los hombres estamos como quedándonos atrás por falta de rigor. ¿Tú qué aconsejarías a ellos que empiezan y que tienen toda la vida por vivir? Híjole, ¿en qué brete? ¿En qué brete me pones? El rigor, no tuve ningún rigor, fue un accidente. Me hice músico porque la casualidad ocurrió a mí. La vida vino en mi auxilio. Y se desarrollaron ciertas capacidades musicales, las de la calle y las del aula menos, las del instrumento clásico y las del son jarocho, así. Desperdicié miserablemente el tiempo de mi juventud, por supuesto, y el de ahora también. Sí, de veras que sí. Me dice mi hija, ¿tú cuándo decidiste ser actor? Nunca en mi vida. Me invitó José Caballero y luego salió otra cosa y otra. Lo que sí era muy claro es que si había ensayo o si había teatro, todo lo demás estaba en segundo. Era así. ¿Qué puedo yo aconsejarle a una muchacha o un muchacho que se aburre el fin de semana? Lo único que puedo aconsejarle es que se aburra. Si va a perder el tiempo, que no pierda el tiempo, que lo dilapide, que lo derroche, todo. Es decir, que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, lo hagamos con un cuchillo entre los dientes. Así te amo, así te repelo, así le entro. Así.
Hola, buenas tardes. Justo siguiendo con el mismo tono de estas preguntas que empezaron a hacer, hay un tema que quiero desarrollar mucho y se enfoca en la gente que nunca ha ido al teatro o que no tiene tanto acercamiento al teatro o que directamente ha ido a teatro pero no sabe todo lo que nosotros vivimos como personas que creamos desde atrás del teatro, desde la comunidad, desde estar estudiándolo. Y justo mi pregunta viene por ¿cuál creen que es el encanto de hacer teatro? ¿Y qué le dirían a las personas para que vayan al teatro, para que se enamoren del teatro y no se queden con que son personas en un escenario actuando, sino qué es lo que ustedes creen que vale la pena detrás de todo lo que el público ve en el escenario? Bueno, yo creo que va conectado con lo que decía el compañero, ¿no? De los públicos, de cómo atrapar a los públicos. Para mí es comunidad, ¿no? Es hacer comunidad. Que el público se sienta tomado en cuenta, porque hay muchísima oferta que no toma en cuenta al público. Y si a mí no me toman en cuenta, ¿para qué voy? No me interesa ir en algo en lo que no estoy considerada, en el que solo voy a apreciar algo bello, ¿no? O sea, para apreciar algo bello hay otras opciones. Pero hacer comunidad, hacer encuentro, como dice Jorge Dubati, ¿no? El convivio de estar juntos, eso no nos lo puede dar otra cosa más que el teatro. Y si nosotros no visualizamos ese convivio desde el proceso mismo, de ir a encontrarme con mis compañeros y estar en presencia y verles y escucharles y saber que un ensayo fue bueno, fue malo, fue regular, y entender que ese convivio responde a mis necesidades personales, pero a mis necesidades colectivas también, como persona, como yo Dulce fuera del escenario, como yo Dulce mujer, como yo Dulce tal, ¿no? Entonces eso podría yo ofrecerle a alguien que vaya a verme y que no solo vaya a mi mamá cada vez, ¿no? A ver todas las 20,000, y además le tengo que regalar boletos porque ella misma me paga, entonces no hay una buena relación laboral. Entonces, para mí lo importante es que realmente le tomemos en cuenta al público y le conozcamos y hagamos un proceso consciente de dónde estamos y qué tipo de teatro hacemos y para quién lo hacemos. Porque si esos procesos no son honestos, no vamos a llegar a la verdad de la que habla el maestro. Vamos a llegar a la imposición, vamos a llegar a la falsedad, vamos a llegar al bluff. Oh, claro, por supuesto, yo siempre monto a Eugene O'Neill, ¿no? Y no tengo idea de quién es, de qué habla, de nada, ¿no? Entonces, para mí, las audiencias, los espectadores, hay una corriente ni siquiera tan nueva, ¿no? De escuelas de espectadores. Entonces, ¿qué pasa también con esto, no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tan buenos espectadores somos nosotros? ¿Cuántos de nosotros vamos al teatro regularmente a apoyar los procesos de otros compañeros o compañeras, ¿no? Yo conozco muchos alumnos míos que yo nunca fui al teatro. Voy en el primero o segundo año de la carrera y nunca voy al teatro. Es que no me gusta. ¿Cómo? ¿No? O sea, vivimos en esa contradicción, en esa incongruencia y en esta idea del individualismo. Yo quiero ver a mis compañeros, a mis compañeras, a mis compañeros, a mis alumnos para aprender, para ver otra cosa, para ver si lo conseguimos o no lo conseguimos. Si un día en un texto entendieron que Brecht era alemán, ya con eso me conformo, así, ¿no? Pero entonces, si estos procesos no se colectivizan, para mí no tienen salida. No sé qué opinan. Yo solo quisiera agregar que también haciendo el teatro que nos apasione, ¿no? Como aquí el maestro bien nos muestra con su praxis, o sea, el teatro que nos apasione, que nos mueva, que nos confronte y que nos emocione, ¿no? Porque también hay digamos que es que no sé cómo llamar, no sé si decir corriente, pero una suerte de idea que creo que está
estimulada por las convocatorias de las instituciones, en que pareciera ser que el teatro tiene que decir algo sobre algo, ¿no? Y es el teatro como un medio que desde luego existe, pero también existe el teatro como un fin en sí mismo, ¿no? Desde luego esto es debatible, pero me refiero, a veces veo grupos de teatro de jóvenes, o incluso hemos estado ahí también hace un tiempo, donde estamos como queriendo decir lo que creemos que se tiene que decir, y no hay una genuina emoción, entraña, pasión, confrontamiento personal. Y entonces la neta es que luego hay obras de teatro aburridas, ¿no? Entonces, ¿por cómo vamos a pedir que el público vaya al teatro si lo estamos haciendo aburrido? Y lo estamos haciendo aburrido porque no nos estamos comprometiendo en la totalidad con ese teatro, y no nos estamos comprometiendo en la totalidad porque no era lo que queríamos decir, sino lo que creíamos que se tenía que decir. Entonces, eso. Bueno, pues ya llegó el tiempo de cerrar esta mesa y de agradecer por ayudarnos a estar en este presente, que fue muy emocionante. Desde tu respiración, Marely, ¿no? La verdad es que nos ayudó a todos. Entonces, pues muchas gracias, Marely, Dulce, Guillermo, Herando. Gracias, Marely. De nada. Nos vemos pronto. Solo voy a tomar 3 minutitos. Me lleva una pregunta, toda esta reflexión. Y la pregunta es, ¿qué función social tiene el teatro ahora? O sea, ¿qué función social nos está...? Es una pregunta que dejo abierta como para la reflexión en nuestras casas, porque justo lo que mencionaba de la función que tenía el heyoka o el payaso sagrado. Tenía una función social en distintos momentos, y ahora me hace preguntar qué función social cumple el teatro, ¿no? Para preguntarnos por qué todos los públicos están cambiando, y entonces qué están descubriendo en el teatro o qué no están descubriendo. Solo es una pregunta, dejarla ahí. Gracias, Marely.